Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Yo soy el abuelito y aquí estoy como siempre para tratar de arrojar alguna luz con los temas que abordo. Y espero que el tema de hoy les deje algo sobre lo que pensar. Eh, yo estaba hablando con unos amigos esta tarde y empezamos a conversar de diferentes temas y entonces sentí la inspiración de comunicarme con ustedes y dejarles saber algunas ideas que si no las comunico pues después se me pierden en la cabeza esta ya muy longeva y me parece que son cositas que quizá necesiten algunos para complementar una idea, para ayudarlos a una decisión o para tomar un camino. Entonces yo les recuerdo como recomendación que si está viejito y padece de algún problema serio de salud, cambie de video porque hoy tengo opiniones que van a levantar ronchas. Yo no quisiera que eso ocurriera, no soy un creador de conflictos, me gusta más bien hablarse de temas y iluminar a la gente, pero hoy vamos a hablar de una serie de hechos y de opiniones que yo tengo basadas en cuestiones históricas que han ocurrido ya. Entonces, y hablo en el ámbito del exilio, que se ha abierto una zanja divisoria aparentemente, y también podría decirle que se ha mostrado la zanja, ya podemos verla, porque la zanja empezó a acabarse con sucesivos sucesos que comienzan desde el 1959. Voy a empezar con una pequeña historia para que ustedes entiendan de dónde yo vengo. El pueblo cubano en esa época, en el año 59, estaba formado entonces por dos polos opuestos. Y hablo de la relación política, ¿no? Se les llamaba los rebeldes y el otro grupo, los batistianos. Pero van a ver como todos estos grupos empiezan a derivarse, a dividirse a su vez en dos grupos y dos grupos y dos grupos. Y se va creando como una especie de pirámide, cuando ya en la base no existe nada de lo que estaba encima. Entonces, primero estaban los rebeldes y los batistianos, los comunistas y los no comunistas, y con el pasar de los días y los sucesos que fueron muy trepidosos uno encima del otro, pues los grupos se modificaron y entonces los rebeldes se dividieron en dos, que ya estaban divididos así los estudiantes y los trabajadores, y por el otro lado los batistianos que se dividieron en militares y civiles. Después los grupos cambiaron a revolucionarios y contrarrevolucionarios. Aquí en esta olla entraron de todas partes y comenzó la contaminación. Unos se fueron y otros se quedaron. Es decir, algunos abandonaron unos grupos y se movieron a otros. Y hubo desplazamiento y entonces con el desplazamiento hubo contaminaciones. Siguiendo la línea de esos dos grupos que les trazo mentalmente, que a su vez se dividieron en dos también, entonces el exilio histórico y el nuevo fueron y que variaban con el tiempo. Los convencidos y los desengañados dentro. Cada grupo se fue dividiendo más por diferentes razones. En el exilio ya había una mezcla abundante de políticos, expresos, civiles, infiltrados, traidores y cobardes que venían de los grupos anteriores. Entonces en Cuba quedaron dos grupos, los que se querían ir y los que se querían quedar. Entre los que se querían ir están los que sufren o estaban los que sufren la política de los Castro y los que sobrevivían, por otro lado, con la política de los Castro. Es decir, esos son los dos grupos que quedaron. Unos que se quieren ir y otros que luchaban contra Castro. Después de más transformaciones, de división en el exilio, pues ya esto no se parece en nada a lo que fue. Y los de la isla tampoco son más lo que eran. La división o la diferencia es tan grande que ahora puedes en el exilio hacer dos grupos, los pacifistas y los guerreros. Muchos pacifistas porque requieren poco y pocos guerreros porque se exige mucho. En la isla, la cúpula y el resto. La cúpula es poca y el resto es mucho. Así, la mejor comunicación posible es de los pacifistas con el pueblo y el mayor enfrentamiento es de los guerreros contra la cúpula. Es decir, aquí tenemos dos grupos que se enfrentan. Eh, de aquí, de esta clara verdad, ya salen mis conclusiones. Primero,
En Cuba ya no hay rebeldes, no hay revolucionarios, no hay comunistas, no hay estudiantes, ni quedan muchos que no se quieran ir. Todos han desaparecido y ahora son solo la cúpula y los que sufren. En el exilio nada se desapareció porque no hay persecución. Entonces quedan vivas todas las representaciones esas de cubanos, de los políticos, de los expresos, de los cobardes, de los infiltrados y de los traidores. Por lo tanto, lo único que se perdió fue el exilio histórico, porque al tiempo nada se resiste. Entonces el exilio se fue degradando y del exilio histórico pues empezaron a morirse también. La resistencia esa tremenda que había, la cantidad de movimientos, la cantidad de rebeldes enfocados en derrocar violentamente a la dictadura. Todos se han ido desapareciendo, se han ido apagando o se han ido convirtiendo en pacifistas. Los líderes históricos se han ido y han sido sustituidos por gente común de entre el resto de los expresos, de los infiltrados, de los cobardes y de los traidores. Esto ha hecho que todas las organizaciones históricas se hayan convertido en caricatura de lo que fueron, con unos pocos envejecidos miembros, creyéndose el cuento a cualquiera y vendiendo su apoyo por unos dólares para poder mantener la bandera en alto de su organización. Unos por sinvergüenza y otros por ilusos. El exilio ha sabido esconder sus pecados para no denigrar el honor o la memoria general. Pero de revelarse todo, esa valiosa historia perdería valor. Así que muchos han decidido callar y dejar que el vicio aumente. Otros, casi ninguno, han soltado una verdad aquí y una allá y han pagado las consecuencias cobradas por los cómplices del silencio, que forman manadas de hienas y atacan verbalmente, y digo verbalmente porque ahora derivaron en pacifistas para seguir la moda de los tiempos. Entonces, después de expuesto esto, que creo que es una realidad palpable, les hablaré por última vez de lo referente al último escándalo público que sacudió el exilio. Son dos figuras conocidas e importantes, pero no son conocidas e importantes para todos. Así que los voy a describir con pocas palabras. Me refiero a Armando Valladares y a Orlando Gutiérrez Boronat. Someramente, muy por arribita, les explico que Valladares estudió con los religiosos maristas en Pinar del Río y que Boronat salió de Cuba cuando tenía 5 años y se graduó de la universidad, 5 o 10 años, algo así, era un niño. Y se graduó de la Universidad de Fayú en el año 1960, tengo entendido. No, perdón, se graduó en el FIU mucho después. Llegó con 10 años. Así que en el 60, Valladares era un funcionario cubano del Ministerio de Comunicaciones. Y por negarse a poner en su escritorio un cartel que decía "Estoy con Fidel", fue detenido y luego de esa persecución lo encarcelaron. Este encarcelamiento, esta detención y este problema que tuvo Valladares con los comunistas en Cuba, ocurrió un año antes que naciera Boronat, que vino en el 71 con 10 años, repito, para los Estados Unidos. Valladares estuvo preso por 22 años. Estuvo plantado, hizo huelgas de hambre, escribió poemas, escribió libros, recibió premios y condecoraciones de muchos presidentes, incluyendo Ronald Reagan, y representó la mesa de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Después de todo esto, casi cumpliendo 30 años de edad, Boronat fundó el directorio. Las únicas armas de Valladares para todos estos logros suyos fueron su valor y su intelecto. En el caso de Boronat, sin el dinero otorgado por los Gran, no tendría la oportunidad de que hoy discutiéramos sobre él. Hoy sabemos quién debía estar celebrando a Valladares y también sabemos quiénes no lo están. Concluyendo con lo que les dije al principio, que en realidad el exilio histórico está desaparecido en el tiempo y que ya nada vale ocultar sus pecados, este nuevo posicionamiento entre Boronat y Valladares ayuda mucho a mis conclusiones, pero lo voy a dejar a ustedes a decidir dónde debía estar cada uno, poniendo los valores de Valladares contra el dinero de Boronat. Boronat tiene algunas cosas en su contra, entre los que conocemos sus actos y sus acciones, y en mi caso les puedo mencionar
que además del video expuesto por Valladares, este otro existe donde Boronat se graba hablando por el intercomunicador de la embajada cubana en Washington, en la acera. En un murito ahí hay un intercomunicador, él apretó el botón, habló a los trabajadores de la embajada o a los perros hijos de la gran que están allá adentro y los invitó al diálogo. Encima de eso está enredado, no sé cómo, porque no soy investigador ni soy periodista pero sí sé que está enredado con Cuba Próxima, donde militan agentones que algunos conocemos, y ahí le puedo mencionar también una persona muy conocida en Cuba Próxima, que es Cuesta Morúa, que tiene opiniones que a veces me hacen creer que él quiere para Cuba la misma dictadura, pero sin los Castro. Bueno, ahí Boronat, en ese sitio, ha escrito artículos como, hay uno que se llama Ir a la raíz para lograr la nueva República de Cuba. Tiene otro que se llama Observaciones sobre Cuba y su transacción a la libertad. La página no es una página comunista, la página es una página claramente infiltrada y él está envuelto en eso. Esto es muy sospechoso y aunque yo no acuso a Boronat de nada, sí puedo decirles lo infiltrado que está Cuba Próxima. A quien lo dude, vaya a cubaproxima.org y verá lo que le digo. Y entonces yo quiero que el exilio que lo apoya me explique esto, que ni Cao ni Otaola le preguntaron. No sé si se considera inocente de las acusaciones de Valladares porque no explicó, por ejemplo, cosas como cuál es el sueldo que se le asigna como miembro de la ORG o como director, cuál fue el propósito ordenado por los GRAN, para qué le dieron exactamente los GRAN, en qué fecha se los dieron, en qué años obtuvo GRAN y en qué años no. Yo tengo entendido que él mandaba dinero a Cuba. Yo se los puedo asegurar que había opositores que recibían dinero de Boronat. Algunos me cuentan que algunos meses recibieron, en cierta época, no siempre tampoco, hasta $150, pero casi siempre eran hasta $70. No les estoy hablando de todos los opositores de Cuba, les estoy hablando de algunos, los que estaban conectados con su organización. Entonces, así como esto y otros detalles, pues algo que lo haya ayudado a él a justificar los gastos, no hizo nada de eso. Se limpia con decir que le hacen 2 auditorías al año cuando recibe grant, pero no muestra las auditorías ni sus requerimientos. Todos sabemos que en el caso de la IARES hay millones que mienten en los números y nada pasa. Entonces, además, él es la ONG, él es el que recibe directamente los fondos y los asigna. Yo puedo recordarle que en el caso de Rodile, que no tenía ONG y que recibió fondos de una ONG, que era la que tenía que reportar, además estamos hablando de $200,000 en el caso de Rodile, y que era un tercer escalón en el desembolso del GRAN. Lo avasallaron, o bueno, lo avasalló Otaola, el que criticó un tercer escalón del GRAN y de $200,000, y le lavó la cara a Boronat con millones sin saber nada de nada, porque Otaola no supo detalles del caso Rodile, ni sabe nada del caso de Boronat. Yo lo considero un ignorante, sin escolaridad, pero con malicia, y que habla para los tontos que se divierten con sus payasadas. Aunque él se crea el bufón real, no deja de ser bufón. Ahora me toca opinar sobre todo este caso, y repito que no tengo intención de hablar de esto nuevamente. Hoy será la última vez, ya que el mundo me requiere atención a otras cosas más importantes, cosas que tengo que hacer, no comentar o decir. Armando no tiene redes, porque yo le ofrecí la oportunidad de usar la mía, mi plataforma, pero nunca me contestó. Perdón. Y esto me llevó a pensar que quizá no estaba interesado en seguir adelante, a pesar de la defensa a Boronat, mejor dicho, de los ataques provenientes de hermanos del encierro de Isla de Pino y de la lista que ya les hice al principio sobre la composición actual del exilio. No se piensen que el exilio es una cosa limpia, pulcra, maravillosa y que brilla como el oro. Hay de todo. Él fue muy claro en su video y dijo: demándenme si quieren. Aquí tengo las pruebas. Vayan al video de Valladares y vuelvan a oír a ver si nos dijo exactamente eso. Después que él hizo su acusación, dijo: demándenme si quieren. Aquí tengo las pruebas. Ahí acabó la historia.
No sé si solo eran las copias de las declaraciones de impuestos o tenía algo más, pero ahí dio por concluido todo y no dijo de empujar una investigación. Solo hizo una denuncia y sobre la denuncia y siguiendo el principio de callar los pecados para evitar críticas de la dictadura y salvar el prestigio del exilio, Armando debió, a mi entender, hablar con Boronat antes de hacer pública la denuncia. Pero habría que creer en los principios de callar los pecados. Ya lo mejor Armando ya no quiere callar los pecados. Y la honestidad que le hizo decir no al cartelito en su escritorio también le hace hacer esta denuncia de manera pública. Los cubanos tienen muchos proverbios que son de moralidad dudosa y uno de ellos dice que los trapos sucios se lavan en casa. Hay algunos a los que la verdad les importa más que el prestigio de un nombre. Así que todo fue como fue. Un hombre ha denunciado públicamente a otro y también lo ha ofendido llamándole ladrón y traidor. Las formas de responder a eso que se me ocurren son como lo hizo Yomil y abofeteó en público a Otaola. Se puede hacer con un reto de caballeros o también con una demanda judicial por difamación. Valladares se lo pidió, le dijo, demándenme. No ha habido nada de lo primero. Es decir, no hubo el bofetón, no hubo el reto a un duelo, ni cosas así que quieran salvar el honor de alguien. Así que tampoco creo que pueda haber una demanda que saque más cosas a la luz. Se le ha puesto en la palestra pública y ha ido a que lo entrevisten los que le lavan la cara solamente. Las más conocidas, Cao, que es un periodista asalariado y debe escuchar a su jefe, y Otaola, que ha registrado recientemente una Profit Organization para la Libertad de Cuba, quizá con la intención de solicitar fondos públicos, ya que se los recomendó a todos sus CDR y lo vimos en los chats privados que tienen ellos o que tenían ellos. Entonces, en el caso de Boronat, él debió dar más información en su defensa, si es que es inocente de la acusación. Yo no sé si es culpable, yo no sé si es inocente. Ni lo saben tampoco los que ciegamente fueron como llenas a condenar a Valladares en pandilla. Esto debía ser como lo planteó Valladares, de hombre a hombre. Pero Boronat ha convocado a todas las llenas que alimenta a que despedacen a Valladares, que ni siquiera aceptó mi oferta de apoyarlo en mi modesta plataforma. Hay quien piensa que hizo un mal gesto contra mí, y yo lo veo altamente moral, que soltara el reto y que esperara. El lobo solitario no necesita de nadie, tal como lo ha hecho toda su vida, con rebeliones personales contra la dictadura y luchando con su molar y su valor él solo al estilo de las hienas el otro, buscando en la pandilla comprada. Ya lo mordieron, los colmillos de Valladares están llenos de sangre, mordió. ¿Cuál es la respuesta? Echarle la pandilla pasiva. Me recuerda el caso de Boris contra Ultra, que Ultra le habló y él vino con una pandillita. Exactamente lo mismo. Claro, Otaola sí sabe criticar esa parte, pero no sabe ver la misma similitud en este caso. Él ala las conclusiones de él son por donde le convenga. No me importa mucho el show, porque nada de esto lleva a la libertad de Cuba. Así que no puedo distraerme y solo les informo con mis argumentos. David peleó contra Goliat y todos pensaban que Goliat ganaría, pero la razón prevalece al final. Yo sigo siendo parte del insignificante pero poderoso grupito de los que pensamos solo con las armas se derroca la dictadura. Y si alguien me pone una excepción de ejemplo, no dejo de reconocer que una dictadura puede caer por otra razón, pero no es la regla. Y por la excepción hay ingenuos esperando por 66 años. Ahora vendrán los temas nuevos, liberaron una parte de los presos, pero nadie ha hablado de la más de la otra mitad que se quedó encerrada. Ni los que salieron hablan de ellos. Ferrer, el más conocido, dice que los forzaron a salir. Yo recuerdo cuando se hizo lo mismo y casi 130 presos se negaron a salir. Eso fue a finales de los 70. Entre ellos Ángel de Fana. Ahí lo tienen. Dijeron que no salgan con un negocio indigno y no salieron. Ferrer dice que no quería salir, pero salió, dijo que a la fuerza. Ahora mencionó la intención de ver a sus hijos que viven en los Estados Unidos, sabiendo que es posible que el régimen le impida el regreso como lo ha hecho con otros.
No sé cuál es el riesgo o qué tan grande es su deseo de no salir de Cuba. Bueno, por supuesto que todo esto son opiniones que pueden ser diferentes a la suya y que entiendo y respeto, así como aquellos que pueden sentirse aludidos por mi generalización, ya que solo menciono a los encartados en el caso. No quiero que nadie se sienta directamente ofendido, ya que algunos de los que apoyan a Boroná tienen mi respeto y admiración, aunque no me molesten preguntarles las razones que lo han impulsado a repudiar la acusación, sin dejar que tome su curso, que es lo que deben hacer. Dos hombres se acusaron, o un hombre acusó al otro, pues que esos hombres resuelvan sus problemas. Yo apoyo y soy miembro orgulloso del Consejo para la Guerra Anticomunista por ver los valores de sus miembros y la nobleza de la intención de la organización. Me tienen sin cuidado los ataques inmerecidos que me hacen, porque como Valladares, yo escribo la verdad y el valor, y no me interesa si alguien no está de acuerdo conmigo. Me interesan los que sí están de acuerdo. Así que un abrazo a todos y que pasen muy buenas tardes. Al que no le gusten mis videos y quiera disfrutarlos igual que al que no le gusten y que quieran criticar, pues yo les pido que comenten, bien o mal, y que se suscriban a mi canal. Yo les voy a enseñar algo que tengo aquí. Tengo un pullover que me lo puse intencionalmente ahora para esto. Déjame ver si me puedo parar. Ya estoy. Mírenlo aquí. Léanlo y por favor ejecuten. Entonces, les voy a dar las gracias también a los que se han suscrito en estas últimas 2 semanas, que son muchos, de verdad que son muchos, casi 800. Entonces yo, quizá por estos videos tan repetitivos que he hecho, pero bueno, o tan continuos que he estado haciendo. Entonces repito, un abrazo a todos y que pasen muy buenas tardes. Yo soy el abuelito y les deseo lo mejor.